Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a estar mostrando un producto que adquirí que me parece muy interesante. Es el MagSafe Battery Pack, pero no el real. Es una copia pero que muy buena, porque es exactamente igual, podría decir, al original. Vamos con el unboxing para que ustedes vean de qué forma está presentado este producto y cuán similar es al MagSafe Battery Pack que vende Apple. Como pueden ver, la batería incluye estos aros para adherir o pegar a los iPhone que no son compatibles con la tecnología MagSafe. Pudiera ser el iPhone 10 que lo están viendo aquí, o el iPhone 11, iPhone SE, todos los iPhone que soporten la carga inalámbrica. Vamos a poder pegarle estos aros para que sea compatible o podamos utilizar esta batería. Me llama mucho la atención la forma en que viene presentado. Si no tienes el producto original para compararlo, aunque sí pueden notar algunas cosas un poco extrañas que no son muy originales de Apple. Miren la cinta cuando la retiro, que es prácticamente la misma que vemos en los productos de Apple, y cuando abro la caja, wow, la batería en realidad me impresiona, pero me doy cuenta enseguida de que no es la original debido a este plástico en el cual viene la batería y el manual. Ya aquí podemos ver que no es ni en sueños la original, pero sí la caja está muy bien hecha y muy bien trabajada, así que deben tener cuidado. El manual es simple, que lógicamente en el original tenemos muchas más indicaciones, pero bueno, está bien para hacer una copia. Ahora, la batería me ha llamado también la atención porque se parece muchísimo e incluso trae el logo y se siente un poquito de relieve, que es algo característico que ya vemos en los productos de Apple, como los covers. Y miren, aquí tenemos la información de la carga, también los miliamperes de la batería, que es una batería de 1460 miliamperes. Por supuesto que no va a cargar el iPhone 12 Pro Max por completo, pero está bastante bien. Me ha gustado, o al menos he tenido una primera impresión buena. La conexión es Lightning como la original, y también tenemos el bombillo en LED para saber cuando esta batería tiene carga. Voy a hacer una prueba rápido con el iPhone 12 Pro Max para ver si se agrega automáticamente la batería a los widgets. Aquí pueden ver que sí se agrega y nos da el porcentaje, aunque en ocasiones tiene fallos y es normal porque no es un producto oficial, pero se ve bastante bien. La estaba probando y en momentos no me muestra el widget, pero funciona bien. Por esa parte no tenemos problemas. Ahora, ¿qué tan rápida va a ser? Todo eso se los estaré compartiendo después mediante un short o por mis redes sociales. Lo que quería era mostrarles la batería. También quiero ver si hace la animación de MagSafe cuando conectamos un cargador o una batería. Vamos a probarla. Y ahí tenemos la animación también de MagSafe. Es increíble cómo ellos pueden replicar todos estos productos. Ya ustedes han visto aquí en el canal videos sobre los AirPods, que he mostrado réplicas prácticamente exactas a los AirPods originales, aunque sí nos vamos a dar cuenta de que no son los reales por algunos detalles que quedan, pero me imagino que en un futuro podrán mejorar mucho más eso y hacer los productos de tal forma que no sepamos cuál es el original y cuál es la copia. Eso es lo que yo creo, que en un futuro se va a hacer un poco difícil para comprar de segunda mano si siguen mejorando tanto estos productos réplica, porque no son originales. Lo he comprado en AliExpress y les voy a dejar el enlace aquí en la descripción para que ustedes lo adquieran si están interesados y necesitan una batería. Qué tan buena es, no sé. La voy a comenzar a probar y se los compartiré después. El enlace va a estar en la descripción. Me ha costado unos $19 la original de Apple. Por supuesto, es la original, mejor calidad, etcétera. $99. Así que veremos qué tan buena
sale esta batería. Yo espero que el video les haya gustado. Si ha sido así, apóyenme con un me gusta que me ayuda muchísimo y suscríbanse, que es gratis, no cuesta nada formar parte de este canal. Esto solo es Martech, nos vemos en un próximo video.